Estimados jóvenes del quinto grado de secundaria, reciban cordial saludo de su profesor Antonio Meléndez y la Toma del curso de Filosofía. En el video de hoy estudiaremos los primeros filósofos, los jonios y Pitágoras. Al finalizar, ustedes serán capaces de analizar, ¿no?, y de comprender el pensamiento de los primeros filósofos y también reconocer qué es y cuáles son las características del primer principio, que en los griegos se denomina arjé. En los temas anteriores hemos estado viendo los principios ontológicos y el origen de la filosofía, ¿no? Dentro de los orígenes de la filosofía, para recordar, tenemos el asombro, ¿sí? Tenemos la duda y las situaciones límite, ¿sí? Entonces son tres los orígenes de la filosofía. Entonces son tres los orígenes de la filosofía: el asombro, la duda y las situaciones límites. Ahora ya empezaremos a estudiar la historia de la filosofía y también viendo los problemas que en la historia de la filosofía van surgiendo, ¿no? Se van suscitando. Habíamos dicho en las primeras clases de que antes de que surgiera la filosofía, pues hay un pensamiento mítico, ¿no? Hay un pensamiento religioso, ¿no? ¿Ya? Y con los filósofos, los primeros filósofos, los jonios, o también conocidos como los milesios o la escuela de Mileto, y Pitágoras, vamos a ver un cambio, ¿no? Una ruptura en que se deja de lado los mitos y empieza a surgir o a tomar mayor importancia la razón, o lo que los griegos llaman el logos. Según Aristóteles, ¿no?, los primeros filósofos son aquellos que se asombran, ¿no? Se asombran de la realidad que los rodea y empiezan a preguntarse, ¿sí? Y empiezan a dar una razón a esas preguntas que les inquietan, ¿sí? Eh, Vemos entonces que hay un cambio, ¿no? De una actitud mítica se pasa a una actitud racional. ¿Qué nos dice? No, nos dice que las cosas, dicen los filósofos, ¿no?, que suceden según una necesidad, de acuerdo a leyes, ¿entendido? Por lo tanto, el mundo no es un caos, no es un caos, sino es un cosmos. ¿Qué significa cosmos? Cosmos significa que es orden, ¿no? Que todo está ordenado, ¿ya? Que todo está ordenado. Si hay un orden, entonces, si hay un orden, dicen los griegos, entonces en la naturaleza hay una ley natural, ¿ya? Y los pitagóricos, con Pitágoras, pensaron que esta ley natural es una ley matemática, ¿ya? Es una ley matemática. Y el mejor instrumento, dicen ellos, para conocer y dominar la realidad no es el mito, ¿no?, lo que les decía hace un momento, sino que para conocer esa realidad es mejor, o el mejor instrumento es la razón o el logos. El término griego logos, ¿ya?, puede traducirse por pensamiento, razón, lenguaje o discurso, entre otras, ¿no? Pero el término más apropiado para traducirlo es razón, ¿ya? El descubrimiento griego del logos tiene dos vertientes. Por un lado, el mundo es racional, es decir, si el mundo es racional, es decir, nosotros podemos conocerlo a través de nuestra razón. En el mundo hay logos, ¿no? Es decir, hay razón, hay leyes, hay necesidad. Y por otro lado, nosotros poseemos un logos o razón y debemos emplear
el conocimiento para conocer, ¿no? Valga la redundancia, la realidad, para descubrir la dirección de nuestra conducta y la organización de la sociedad, ¿ya? Entonces, el mundo es racional, el mundo es ordenado, en el mundo hay logos, ¿sí? Es decir, todo está ordenado, no es un caos, nada sucede por el azar, dirán los griegos, ¿no? Todo está ordenado y en ese orden hay unas leyes, y esas leyes nosotros como seres racionales podemos conocer sin recurrir a lo que es el mito, ¿ya? Y este logos también nos va a permitir dirigir nuestra conducta y organizar la sociedad. Bien, los filósofos de la escuela jónica, también conocida como escuela de Mileto. En otros libros, ¿no? Lo van a conocer como la escuela de Mileto, ¿ya? O los jonios, ¿no? O la escuela jónica, ¿ya? Son filósofos que están en el siglo, ¿no? Que viven en el siglo VI antes de Cristo, ¿no? Y que florecen en las colonias griegas de la costa turca, ¿no? Lo que actualmente es Turquía, ¿ya? En el siglo VI antes de Cristo, ¿ya? ¿Quiénes son sus principales representantes? Son Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, Anaxímenes y también Heráclito, ¿ya? Pero Heráclito pertenece a Éfeso, ¿ya? A Éfeso. Su rasgo más común es su visión naturalista, materialista de la realidad. Son matemáticos, ingenieros, ¿no? Astrónomos. Su método de investigación es fiel a los sentidos, es decir, empiezan por asombrarse, ¿no? Empiezan descubriendo aquello que les llama la atención vía los sentidos y se dedican a la comprobación experimental. Tienen un carácter empírico. ¿Qué quiere decir empírico? Empírico quiere decir que aquello que parte de la experiencia, ¿no? Es decir, primero tengo que experimentarlo para yo poder saber, ¿ya? ¿Por qué se les conoce matemáticos, ingenieros? Recuérdense, hay que tener en cuenta que en esos tiempos la ciencia es uno solo, ¿no? No está tan dividida o no está dividida como ahora, que una rama es la ingeniería, una rama es una ciencia de la medicina, otra la psicología, ¿no? Los matemáticos por otro lado, los físicos, no. Antiguamente pues todo era uno solo, todos sabían algo de todo, ¿no? Entonces eran matemáticos, eran ingenieros, eran astrónomos y todo ello también se les consideraba como filósofos, ¿ya? Como filósofos, es decir, englobaban todos los conocimientos de aquel entonces, ¿no? Lo que nosotros ahora dividimos o está dividido en especialidades, ¿no? Como la ingeniería, la medicina, pues todo ello conocían, ¿no? De estos personajes. Bueno, acá para hacer una salvedad, Heráclito de Éfeso lo vamos a ver en la próxima clase. Heráclito con Parménides, ¿ya? Lo vamos a estudiar la próxima clase. Bien, para entrar en materia hay que conocer, ¿no? ¿Qué es esta palabrita? El arjé, ¿sí? ¿Qué significa el arjé? A ver, los primeros filósofos, Tales, Anaximandro y Anaxímenes, ven la realidad, ¿no? Y ven una realidad cambiante. Cambiante quiere decir que está en constante cambio, en constante transformación, ¿no? Entonces hay una pluralidad, ¿no? De seres, hay una pluralidad de entes, hay una pluralidad de cosas, y estas cosas están en constante cambio, en constante transformación. Pero los filósofos se preguntan, ¿qué es esto? Y sobre todo la pregunta clave, ¿de qué está hecho esto? ¿O de qué está hecha la realidad? ¿No? Entonces, al preguntarse de qué está hecho, buscan una sustancia, buscan un sustrato, buscan un fundamento de la realidad. Y eso es lo que quiere decir arjé, fundamento, gobierno, principio. Eso es lo que significa arjé, ¿ya?
que también tiene que ver con la naturaleza o la physis griega, ¿ya? ¿Ya? Por eso Aristóteles dirá que los primeros filósofos son físicos, ¿no? Son físicos, ¿ya? Porque estudian la naturaleza. Entonces, estos filósofos al preguntarse de qué está hecha la realidad, lo que quieren buscar es la unidad, es decir, ese principio rector, ese principio que gobierna todas las cosas, ¿no? Y que se presentan estas cosas como plurales, como diversas, como cambiantes, en movimiento, en constante transformación. Entonces lo que buscan es ese principio que les da la unidad que da la unidad a toda esta realidad cambiante y plural, ¿sí? Cambiante y diversa. Entonces se preguntan, ¿de qué está hecha la realidad? Y van a surgir varias respuestas, ¿sí? Eso es en síntesis lo que quiere decir los párrafos que vienen a continuación. Entonces, el arjé, ¿no?, de los primeros filósofos no es que recurren al mito, sino que aplican la razón y dejan de lado lo que les decía a un inicio, la actitud mítica. La dejan a un lado, ¿ya? Y se dan cuenta de que esta realidad cambiante, esta realidad plural, esta realidad diversa en transformación, no puede proceder de la nada. Es decir, recuerden, la nada es el no ser, ¿sí? Sino que la realidad es el ser. Y este ser no puede proceder de la nada, el no ser. Debe existir, por tanto, el primer principio. O sea, el primer principio de todo aquello, el origen, ¿no? El fundamento de toda la realidad, ¿ya? Que es aquello de donde proceden al llegar a ser. Es decir, hay un principio que está conteniendo toda esta realidad y por la transformación, el movimiento, da origen a toda esta pluralidad, ¿ya? Y que cuando al fin se corrompen, pues vuelven a este principio, ¿no? Vuelven a este primer principio, ¿sí? Entonces, el arjé viene a ser ese fundamento, ese principio rector, ese principio gobernante, ¿no? Ese principio que da el sustento a toda la realidad. Y que esta realidad es decir, que tiene ser, pero este ser es diverso, es plural, es cambiante, ¿no? Está en constante transformación. Entonces, este arjé es el que buscan los primeros filósofos. Y vamos a ver qué respuestas dan estos filósofos ante la realidad. ¿Sí? Vemos a Tales de Mileto. Tales de Mileto es considerado uno de los 7 sabios de la antigüedad, ¿no? Es un hombre de negocios, es matemático, es astrónomo, es ingeniero y predijo un eclipse de sol, ¿no? Hombre de negocios, se cuenta la anécdota, ¿no? O cuenta la historia de que Tales, con anticipación, se dio cuenta de que se venían tiempos difíciles, tiempos de escasez. Entonces, al ser un estudioso, ¿no?, un astrónomo, se dio cuenta de que venía tiempo de escasez y empezó a comprar prensas, ¿no?, de oliva. Se compró tantas prensas, ¿no?, para obtener aceite, ¿no?, de oliva, ¿no? Y también compró algunos almacenes, ¿no?, para guardar ahí el producto, ¿no? Y la gente le decía pues que estaba loco, que cómo estaba comprando tanto si el tiempo estaba bien, ¿no? Pero llegó el momento, el año, en que vino la escasez y pues la gente no se había preparado y todo estaba escaseando, mientras que Tales de Mileto se estaba haciendo rico, ¿no? Era un hombre de negocios y empezó a vender el producto que tenía almacenado, ¿no? Entonces, eso es con respecto al hombre de negocios. Predijo un eclipse de sol, ¿no? Eso también lo atestiguan algunos escritores, ¿sí?
Y también hay una anécdota que se narra en los diálogos de Platón, ¿no? Se dice que eh, una mujer, ¿no? Estaba observando a Tales, ¿no? Y Tales pues andaba abstraído, como decir, pensando en la luna, ¿no? O sea, andaba en sus pensamientos, calculando, queriendo descubrir el arjé, ¿no? Y se podría decir que anda en las nubes, digámoslo así, entre comillas, ¿no? Y tanto era digámoslo así, tan distraído andaba, de que no se daba cuenta por dónde caminaba y en uno de ellos cayó en un pozo, ¿no? En un hueco, ¿no? Y se sacó y se cayó, ¿no? Se cayó. Entonces, la mujer al verlo le dice, oh, Tales, ¿no? Tales de Mileto, ¿no? Tú andas con la cabeza en las nubes, pero no tienes los pies en la tierra, ¿no? Entonces es una anécdota también que se cuenta de Tales de Mileto, ¿ya? Ahora, lo importante aquí, lo que nos trae al tema, Tales afirmaba que el principio de toda la realidad es el agua, ¿ya? Bueno, en realidad hay que saber que de Tales no ha llegado ningún escrito, todos lo sabemos por autores, algunos de ellos ya muy lejanos en el tiempo, ¿no? Pero Aristóteles, digámoslo así, que el más confiable, sostiene que Tales de Mileto eh, dijo que el primer principio de la realidad es el agua, porque veía que de lo húmedo sale la vida, ¿no? ¿Ya? Como dice el primer punto, ¿no? Todo lo que está vivo en la naturaleza está también húmedo. Por ejemplo, las plantas, los alimentos, la sangre. Todo aquello que tiene vida es húmedo, dice Tales. Hay que recordar que Tales se había formado en Egipto y Mesopotamia, zonas donde el desbordamiento de los ríos era la fuente de la vida en la región. Y según Tales, decía que la tierra está en reposo porque se apoya sobre el agua. Pero ahí venía la gran pregunta que se le hacía, ¿no? ¿Y el agua sobre qué se apoya? ¿No? Entonces, pero ese es un primer paso, digámoslo, ¿no? Ahora puede parecer ridículo, ahora puede parecer algo tirado de los pelos, pero en su momento, pues fue algo novedoso, ¿no? Porque no recurrir, no recurrió a las narraciones míticas, sino que con su propio pensamiento empezó a descubrir que la realidad, el fundamento, el principio que da sentido, que fundamenta y sostiene la realidad es el agua, ¿no? Y no dijo que los dioses, que tal dios, etcétera, etcétera, ¿no? Sino que por la sola razón, ¿no? Por el logos, Tales concluyó de que el primer principio es el agua, ¿ya? Tales explicó el modo en que todas las cosas surgen a partir del agua mediante procesos físicos y no mediante la intervención de los dioses, ¿no? Ese es el gran avance. No es que la realidad no es que surgió de los dioses, dice, sino que son procesos físicos, ¿ya? Es decir, que surge a partir de la evaporación o condensación del agua. Si se evapora el agua, entonces se forman las nubes, ¿no? El aire, etcétera. Y si se condensa, pues se forma la tierra, ¿ya? Así dice, la tierra es agua fuertemente condensada, mientras que el aire surge de la evaporación del agua, ¿no? Lo que les acabo de explicar hace un momento. Y otra idea principal de Tales es que nos dice todo está lleno de dioses. Esto es lo que se conoce como hilozoísmo. Hilo, ¿no? Hilo forma, ¿no? Isoísmo, dioses, ¿no? ¿Ya? Movimiento. Es decir, que la forma de la realidad está llena de dioses. Y esto se dice que Aristóteles, al ver la fuerza del imán, ¿no? Que atraía ciertos metales, ciertas piedras metálicas, entonces se dio cuenta de que la naturaleza es algo, está viva, ¿no? Y si está viva, pues hay dioses. Hay que recordar que los dioses, para los griegos, todo aquello que les sobrepasa son dioses, ¿no? Son dioses. Entonces,
la realidad está llena de Dios, es decir, la realidad está llena de vida, ¿no? El universo, el cosmos tiene vida, ¿ya? ¿Ya? Y que lo que está vivo, ¿no? Tiene alma, ¿ya? Y lo que tiene alma es de algún modo divino, ¿ya? Entonces, eso es en síntesis el pensamiento de Tales. Resumiendo, su primer principio es el agua, ¿sí? Porque todo lo que tiene vida es húmedo, ¿ya? La tierra se apoya sobre el agua, no recurre a mitos y dice que la realidad se forma por procesos físicos y ya no mediante los dioses. Es decir, mediante la evaporación del agua se produce el aire, mediante la condensación del agua se produce la tierra. Y que toda la realidad está llena de dioses, es decir que el cosmos tiene un alma, y si tiene un alma, pues de alguna manera es divino, ¿ya? Es divino. Anaximandro de Mileto. Anaximandro de Mileto señala que el arjé es el apeiron, ¿sí? Que el arjé es el apeiron, ¿ya? Lo indeterminado, ¿ya? Lo indeterminado. Eso significa apeiron. A, sin, peiron, ¿ya? Parte, ¿ya? Sin partes, ¿ya? Sin determinación, ¿ya? Peiron viene de peras, ¿ya? Peras. Anaximandro sostuvo que era imposible que uno de los 4 elementos, ¿ya? Para los griegos hay 4 elementos principales: el agua, el aire, la tierra o el fuego, ¿no? Ustedes quizás habrán escuchado sobre dibujos animados o algunas series que hablan sobre estos 4 elementos, ¿verdad? El agua, el aire, la tierra o fuego. No es que estos dibujos o estas series, ¿no? Lo han inventado, sino que ya viene desde muy antiguo, 6 siglos antes de Cristo, ya se hablaba de 4 elementos principales: el agua, el aire, la tierra o el fuego. Anaximandro dice que ninguno de estos puede ser el principio, ¿no? Ninguno de estos puede ser el principio, ¿ya? Porque si uno de ellos es el principio, entonces todos los demás desaparecen, dice, ¿ya? Nuestra experiencia nos dice que todo lo determinado termina por perecer. Es decir, todo aquello que está determinado muere, desaparece. En cambio, el origen de todo no puede ser algo determinado. O sea, el origen de la realidad, el origen de las cosas, no puede ser algo determinado, porque si fuera algo determinado, muere, perece, desaparece, sino indeterminado. El apeiron es inmortal e indestructible. Aquí vemos un paso más adelante, ¿no? Mientras que Tales señala un elemento material como el agua, Anaximandro señala un elemento formal, un elemento, digámoslo así, abstracto, ¿no? Que lo denomina el apeiron, lo indeterminado, lo inmortal, lo indestructible, incluso lo infinito, ¿no? ¿Ya? Anaximandro explica que todo proviene del apeiron y todo vuelve al apeiron según un ritmo cósmico, una necesidad. Es decir, ahí, viendo las estaciones, se da cuenta que hay un estado de, digamos, de necesidad, ¿ya? Que está en constante cambio, ¿ya? Y surgen sustancias opuestas entre sí. Cuando una prevalece sobre la otra, se produce una injusticia, una culpa, que necesita una pena, una expiación para ser corregida. Es decir, ¿ya? Hay una serie de injusticias y castigos, ¿ya? Y esto se da, digámoslo así, por toda la eternidad. Y esto es, por ejemplo, lo que le dije hace un momento, por las estaciones. Hay un momento de calor, el verano, ¿no? Entonces, por el momento está gobernando el calor, pero luego se suscita el frío, ¿no? El invierno, ¿ya? Entonces, todo esto es año tras año, o sea, eternamente, dice Anaximandro, ¿sí? Ahora, otro detalle importante de Anaximandro es la formación del cosmos, ¿ya? No recurre nuevamente a mitos,
¿no? Lo que les decía, una característica de los primeros filósofos es que no recurren a mitos. Ahora, eso no quiere decir que el mito desaparece, ¿no? ¿Ya? No, el mito está muy presente todavía, incluso en Platón, en Aristóteles, todavía hay rasgos, ¿no? Hay señales de mito, pero los primeros filósofos, digamos, para poder sustentar, para poder dar una explicación, mmm, lo hacen a través de logos, a través de la razón, ¿ya? Dice, la formación del cosmos, ¿ya? Se da gracias al Hyperon. Dice que el Hyperon es una, digámoslo así, una sustancia como una nebulosa, ¿no? Que contiene todo, ¿no? Y está en constante movimiento. Pero en este Hyperon está condensado todo, o sea, está toda la realidad, es la unidad. Pero por ese movimiento se empieza a desprender, ¿no? Se empieza a desprender esta entonces, esta sustancia, ¿no? Por el movimiento se va desprendiendo en partes, ¿no? Y hay partes que se vuelven, digamos, muy sutiles, ¿no? Como fuego, ¿no? Y se crean anillos de fuego, que viene a ser las nubes, el sol, etcétera, ¿no? Y luego hay partes que se van condensando, ¿no? Que se van haciendo densas, que se van siendo duras, ¿no? Y esto vendría a ser los planetas, las estrellas, los satélites, ¿no? Entonces vemos ahí, digamos, cómo ya desde antiguo, ¿no? Por la simple razón, Anaximandro, ¿no? Va explicando la formación del cosmos racionalmente y no por medio de mitos, ¿ya? Entonces vemos ahí, ¿no? En grandes rasgos cómo se forma, ¿no? Una nebulosa, digámoslo así, una nebulosa, el Apeiron, una nebulosa que contiene todo y que por el movimiento van desprendiéndose algunas partes, unas de ellas se evaporan por el fuego, ¿no? Y da origen a las estrellas, ¿no? Al sol, las estrellas, las nubes, etcétera, ¿no? Y se forman como anillos, dice Anaximandro. Y hay otras partes que se quedan duras, ¿no? Que se van poniendo duras, y esto vendría a ser los planetas, ¿no? La Tierra, los planetas, los satélites, ¿no? Entonces, vemos cómo explica Anaximandro la formación del cosmos. Y también es el primer teórico de la evolución, ¿no? Es el primer teórico de la evolución, y este es algo de señalar, ¿no? Importante, porque Anaximandro sostiene que la vida viene del mar, del agua, ¿no? ¿Ya? Es decir, hay un limo, es decir, hay un agua calentada, ¿no? En las profundidades de los ríos, de los mares, ¿no? Y esta vida pasa a la tierra, ¿no? Y esto se da cuenta Anaximandro porque ve que los mamíferos, como por ejemplo las ballenas, tienen mucho tiempo a sus crías junto con ellas. Igual el hombre, ¿no? El hombre, la cría del hombre, por ejemplo, los bebés pasan mucho tiempo, incluso ustedes, ¿no? Tienen 12, cada 15, 16 años y todavía viven con sus padres, es decir, pasan mucho tiempo con los padres para luego independizarse, ¿verdad? Entonces, el hombre, dice Anaximandro, proviene del agua, o sea, sería como una especie de pez, ¿no? Entonces vemos que Anaximandro pues estuvo bastante adelantado, ¿no? A su época, ¿no? O pensó mucho, ¿no? Reflexionó mucho respecto a temas importantes, ¿no? Que hoy en día se vienen estudiando, ¿no? Y que ya son conocidos, pero en su momento pues causó mucho revuelo, ¿no? Causó mucha inquietud, ¿no? Otro aspecto es con relación a la posición de la Tierra, ¿no? En el universo. Recuerdan que Tales decía que el universo se apoya o la Tierra se apoya sobre el agua. ¿Qué decía Anaximandro? No, la Tierra está en el centro, porque el universo, a ser un círculo perfecto, la Tierra está en el centro, y si está en el centro, pues está en el justo equilibrio, ¿no? Por lo tanto, no necesita ningún apoyo, porque al estar en el centro, ¿no? Está en equilibrio, y si está en equilibrio, pues no necesita apoyo, ¿ya? Esto es con respecto a Anaximandro. Con respecto a Anaxímenes,
vemos que aquí hay que señalar algo. Anaxímenes es discípulo de Anaximandro y Anaximandro se cree que es discípulo de Tales, ¿ya? Entonces Anaximandro mantiene que el arjé es el aire, ¿ya? Se da cuenta de dos procesos mecánicos, de la rarefacción y la condensación. ¿Cómo se da cuenta? Si ustedes soplan con la boca cerrada, ¿no? Haciendo los labios un orificio pequeño, el aire que sale es frío. Si soplan con la boca bien abierta, el aire que sale es caliente, ¿sí? Entonces, mediante esta experimentación, ¿no? Y eso es empírico, por ejemplo, estamos recurriendo a la experiencia, ¿no? Y mediante eso, Anaxímenes dice, el principio de todo es el aire, todo está lleno de aire. Incluso nuestro aire, ¿no? Es más caliente, ¿ya? Es más caliente que de lo, digamos, nuestra alma es caliente, es aire caliente, ¿ya? ¿Ya? Más caliente incluso que las piedras, pero es más frío que todo el universo, ¿ya? Por lo tanto, el principio vivo es el aire, ¿no? Y mediante el aire se forma todo, toda la realidad, ¿no? Hay un aire cósmico, ¿ya? Que es el origen de todos los seres, y el alma aliento, que es el que anima a los seres vivos. Luego tenemos a Pitágoras, ¿ya? Pitágoras, bueno, hay mucha, digamos, hay mucho misterio con respecto a su vida y qué es lo que le pertenece y qué no, ¿ya? Sobre todo lo sabemos por los pitagóricos, una secta que señala o que indica que son seguidores de Pitágoras. Es más, todas las enseñanzas que podían, o todos los descubrimientos que podían realizar los miembros de esa escuela, ¿no? Eh, se lo atribuyen todo a Pitágoras. De ahí que es bien un poco difícil saber qué es de Pitágoras y qué no. Sin embargo, se mantiene el espíritu, digámoslo así, de lo que señaló o indicó Pitágoras. Más que una escuela filosófica, es una secta religiosa, ¿ya? Es una secta religiosa, ¿ya? O como se señala acá, es una secta filosófica religiosa, ¿ya? Vivían en comunidad y mantienen una disciplina y una ascesis rigurosa, ¿no? Y sobre todo guardan en secreto las doctrinas que aprendían, solamente a los de sus miembros, ¿no? Se les enseña las doctrinas que rigen esta secta filosófica religiosa. En síntesis, Pitágoras lo que señala el origen de todo es el número, ¿ya? La realidad al tener un orden, hay una ley y esta ley es ley matemática. Y si hay una ley matemática, entonces los números son los que nos ayudan a comprender que la realidad proviene de los números, ¿ya? De los números. Un tema importante dentro de los pitagóricos es la metempsicosis. ¿Qué quiere decir metempsicosis? Metempsicosis quiere decir la reencarnación. Según esta escuela, ¿no? El hombre tiene muchas reencarnaciones hasta que se vaya, digamos, purificando, ¿sí? Y llegue a un estado puro, natural, ¿no? Y entonces se unirá al cosmos y vivirá eternamente feliz, digámoslo así, ¿no? De ahí que como el hombre se reencarna, ya sea en un animal o en una planta incluso, ¿no? Entonces sigue una serie de reencarnaciones. El cuerpo es malo y el alma es lo que tiene que purificarse de este cuerpo. Pero a lo que voy es que hay un orden, digamos, hay cierto respeto, digámoslo así, por los animales. De ahí que no comían animales, porque creían que podría ser uno de ellos que se ha reencarnado, ¿no? Entonces hay una armonía, digamos, hay un compañerismo universal, ¿no? Con lo que no se, con lo que no se juega, con lo que no, a lo que no se atreve a tocarse, ¿no? ¿Ya? Entonces acá vemos la metempsicosis, transmigración o reencarnación, ¿no?
y el cuerpo no es más que una tumba, o sea, el cuerpo es malo, ¿no? Y siempre hay un eterno retorno, siempre vamos a estar en constante reencarnaciones hasta que nos purifiquemos. El arjé es el número, ¿no? Y aquí vemos una explicación. El punto es el número 1, la unidad. La unión de dos puntos, ¿no? Es la recta, ¿sí? La recta, ¿ya? La unión de tres puntos da origen a un plano, ¿no? A una figura geométrica, ¿no? Un plano. Y la unión de 4 puntos da unión a lo que se llama un sólido, ¿ya? Un sólido. Estos 4 números son muy importantes, ¿no? Para los pitagóricos, ya que la suma de estos 4 números me da 10, ¿no? Lo que se señala aquí, más adelante, ¿ya? ¿Dónde está? Aquí, el número 10, o tetrarquis, ¿no? ¿Ya? Es importante, ¿no? Porque es la suma de los 4 primeros números. La representan como un triángulo equilátero con 4 unidades por lado y sobre ella pronuncian juramentos, ¿no? Entonces, de estos 4 números destaca la unidad, ¿no? Todas las cosas participan de ellas, pues está compuesta de unidades. Además, está por encima de la distinción par-impar, que es otra característica, ¿no? Entonces, solamente para señalar que estos 4 números, el 1, el 2, el 3 y el 4, son importantes dentro del pensamiento de la escuela filosófica pitagórica, ¿no? ¿Ya? También hace un descubrimiento de la relación de longitud entre los acordes, ¿sí? Y esto dice, y esto le da pie a sustentar a los pitagóricos que en el universo hay una armonía, así como en los instrumentos hay una armonía con respecto a la longitud de las cuerdas, en el universo también todo es belleza. Cosmos también tiene que ver con belleza, hay armonía, hay orden, hay belleza, ¿ya? Hay belleza, todo está ordenado. Y como el número es el arjé, es el principio, es el fundamento, entonces todo se puede medir, ¿ya? Todo se puede medir, ¿sí? Y con respecto a los pares o impares, ¿no? Hay, hay pares de opuestos como impar y par, ¿ya? Al impar, ¿qué corresponde al impar? El límite, el uno, el derecho, lo masculino, lo estático, lo recto, la luz, lo bueno, ¿sí? El cuadrado. Entonces, todos estos pares, ¿no? Pares de opuestos es lo que hay en el universo, ¿ya? Y esto da pie a que los pitagóricos sostengan que hay un dualismo. Dualismo quiere decir que hay dos realidades, ¿no? O hay dos principios, digámoslo así, ¿no? Que se presentan en la realidad. Lo impar, lo impar. Límite, lo ilimitado. Lo uno, lo múltiple. Derecho, lo izquierdo. Masculino, femenino. Estático, en movimiento. Recto, curvo. Luz, oscuridad. Bueno, malo. Cuadrado, oblongo. ¿Ya? Y el equilibrio de los opuestos es el fundamento de la armonía. Es el fundamento de la armonía. ¿Ya? Entonces vemos en un lado los impares, para que lo recuerden. Todo lo que está con rojo está en uno solo. O sea, es lo impar, ¿no? O lo bueno, ¿no? Tiene que ver con lo que está con rojo, ¿no? ¿Ya? Mientras que el par tiene que ver con lo malo, ¿no? Con lo ilimitado, lo múltiple, lo izquierdo, incluso lo femenino. Miren cómo acá tiene concepción de lo femenino, ¿no? La oscuridad, lo malo, lo oblongo, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los pares? Ahí tenemos los pares, ¿no? Impar, par y todo lo demás. Y todo lo que está con rojo es, digámoslo así, lo bueno. Mientras lo que está con azul o par viene a ser lo malo y todo lo que en ello se contiene. Bien, jóvenes, eso es todo con respecto a los filósofos jonios. Aquí les dejo un material para que puedan complementar lo que les he explicado, ¿no?
En estas actividades pues tienen tres cosas nomás: elaborar un mapa, señalar las características del arjé, que lo hemos explicado, y completar el siguiente cuadro, ¿no? ¿Cuál es el arjé para Tales, el arjé para Anaximandro, el arjé para Anaxímenes y Pitágoras? Y explicar con sus palabras unas 3 o 5 renglones, no más, ¿no? Lo que ustedes hayan comprendido del arjé de cada uno de estos filósofos. Bueno, sin más, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.